Vamos a hablar de los temas de salud con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Gracias, Ángela. Buenos días. Y hoy usted nos trae un tema basado en la lucha contra el racismo, en reportajes que se han hecho para hablar sobre cómo este fenómeno impacta tan gravemente la salud de las personas. Sí, lo hacemos, vamos a traer este tema basándonos en una serie de reportajes precisamente de la agencia AP, que visitó varios lugares de Estados Unidos siguiendo este tema, y empezamos por la infancia, vamos a ir desde la infancia hasta la vejez, porque desde los primeros años de vida los niños y las niñas afro en Estados Unidos se están quedando sin aire, y es por culpa del asma. Desde Hartford, Connecticut, llegaba este testimonio. La razón por la que creo que tenemos tantos casos de asma en Hartford es por la polución del aire, tanto del tráfico como industrial. Las cifras de asma son directamente proporcionales al incinerador de basura. El mayor indicador de la ubicación de incineradores en Connecticut es el porcentaje de personas afro en la comunidad. Es decir, están más cerca de zonas con más contaminación, ya sea por incineradores, pero también por el tráfico, por las autopistas, por estar cerca, viviendo cerca de zonas industriales, pero también por temas de vivienda, ¿no? Las casas en las que viven suelen estar en peores condiciones a raíz, pues, de las desigualdades socioeconómicas relacionadas con el racismo, más humedad y más moho, ¿no? Vivir de alquiler también hace que tengas menos posibilidades de arreglar, entonces de poner solución a los problemas estructurales de una casa. También sucede que viven en casas más viejas, entonces hay más polvo, y eso también despierta, pueden ser causantes o de cosas que despiertan el asma. Y al final esto, ¿no?, son políticas de vivienda y urbanismo heredadas de años y años de segregación racial. Y para terminar, una cifra en este tema, ¿no? La prevalencia de asma es el doble, es más del doble de hecho en niños afro que en niños blancos, el 12% en los niños afro versus 5% en los niños blancos aproximadamente. Y esto se llama racismo estructural. Las personas afrodescendientes ya viven el racismo desde sus primeros años. El asma puede ser un ejemplo de ello, pero hay algunos muchísimo más extremos. Hay algunos más extremos, y de hecho es uno de los motivos que muchos expertos señalan para que luego en la adolescencia la juventud afro también tenga más problemas de salud mental que se reflejan en muchas cosas, ¿no? De hecho, el 50% de los jóvenes negros en Estados Unidos tienen de depresión de moderada a severa. Es la mitad, es una cifra muy alta. ¿Esto a qué viene? Pues viene por una discriminación, por ejemplo, cuando son jóvenes, los adultos de su alrededor, como los profesores, los suelen tratar con más dureza o como si fueran adultos cuando todavía son pequeños. También al tener menos oportunidades de espacios de ocio o de extraescolares, por nombrar algunos ejemplos muy puntuales. Y trajimos unos datos recopilados por los CDCs sobre los intentos de suicidio, que es solo la punta del iceberg, ¿no?, de problemas de salud mental mucho más grandes, pero en la población afro pasó de ser del 8% en 2011, ser una de las más bajas, a llegar al 14% en 2021, 10 años después. También, además, son los que menos ayuda profesional buscan, y algo puede tener que ver con que solo el 4% de los psicólogos estadounidenses sean afro también, ¿no? Entonces hay ese miedo de sufrir discriminación o sesgos, por muy inconscientes que sean, dentro de las propias consultas. Pero es que, ¿qué más va a esperar usted de una persona que crece defendiéndose de la sociedad, Mar? Claro, exactamente. Al final eso también tiene muchos impactos en su vida, que además tiene muchas ramificaciones. Ahora vamos a verlo. Mire, voy a hacer una pequeña pausa aquí porque me interesa mucho este tema que usted está mencionando, y es que entrando un poco, digamos, a la humanidad que tenemos dentro de periodistas, pues yo también soy mamá, y me parece válido hacer una recomendación para nuestros televidentes y pues también para usted si le llama la atención, porque la plataforma de streaming Disney tiene una serie que se llama A Cantar, y es una serie precisamente basada en todas estas discriminaciones que se propician desde la niñez y pues cómo combatirlas. Después de esa pequeña cuña, no cuña, Mar, pues continuemos con el tema, porque se sigue poniendo más grave la cosa. El racismo persiste y muy fuertemente en el momento de dar a luz. Sí, Ángela, esta es una de las cifras para mí más dolorosas que ponemos hoy sobre la mesa aquí. Las personas afro tienen la tasa de mortalidad materna más alta en todo el país, en todo Estados Unidos, 3 veces más que las mujeres blancas, casi 70 muertes por cada 100.000 nacimientos. Y se explica, la mayoría de análisis, la mayoría de expertos lo explican con algo tan básico como que no se las escucha de la misma forma, no se las tiene en cuenta de la misma forma. AP recoge la
la historia de Angelica Lyons, que estuvo semanas diciendo que tenía dolores en el estómago, dolores abdominales, que no se encontraba bien, hasta que un día, con dolor insoportable, llega al hospital y en este momento vieron que el latido del bebé cayó, se desplomó, la llevaron a una emergencia, a una cesárea de emergencia. Casi no sobrevive, la diagnostican con sepsis y probablemente esto se hubiera podido ahorrar o al menos hubiera podido ser menos grave si desde el principio se hubieran tomado en serio esos síntomas que ella expresaba, que es verdad que pueden ser confusos cuando es la sepsis, se pueden confundir con los mismos síntomas del embarazo, como por ejemplo las náuseas, pero que con un buen examen y un buen diagnóstico se puede conseguir esa precisión. Y poco después, la hermana de Angélica, también embarazada, le dijeron que tenía que ir a dar a luz, al mismo hospital, y esto era justamente lo que comentaba. Mi corazón se desplomó cuando el médico me dijo que tenía que ir al mismo hospital, porque no quería. A raíz de todo lo que ella sufrió, yo estaba traumatizada. Durante todo mi embarazo pensé que no iba a sobrevivir, o que mi bebé no iba a sobrevivir. Que es un claro ejemplo, ¿no?, este testimonio de esta desconfianza que se acumula versus el sistema médico, las autoridades sanitarias, cuando ves ese racismo que te afecta a ti, pero también a tus seres más queridos. En unos pocos minutos hemos hablado de violencia de género, de violencia obstétrica, de maltrato infantil y todo esto transversal a ser una persona afrodescendiente. A partir de este tema, Mar, otro ejemplo claro y muy simple además es que las personas afro sufren una mayor presión arterial. Sí, esto está especialmente relacionado sucede a partir de los 55 años de vida y traemos unas cifras. Del porcentaje de población con esa dolencia en la población afro es 8 puntos porcentuales más que en las personas blancas y también son menos las personas que tienen acceso a medicamentos para controlar precisamente esa presión arterial. ¿Cómo lo explicamos? Pues probablemente raíces en las desigualdades económicas, ¿no? Algo tan simple como la dificultad de conseguir comida más sana. Y esto tiene un impacto también más allá, lo vimos con la pandemia de COVID-19, tener una presión alta era un factor de riesgo y es uno de los factores que explica que más población afro falleciera, un porcentaje más alto que población blanca por COVID-19. Llegando a la vejez, el Alzheimer también se vuelve un problema, afecta más a las personas afrodescendientes que a las personas que llamamos erróneamente blancas o caucásicas. Exactamente. Esto lo explican, puede tener un componente genético, pero también la presión alta, la diabetes, el estrés crónico de, como decías, años y décadas, una vida entera de remar contra corriente. Sabemos que son factores que también se explican o pueden explicar el Alzheimer. El 14% de adultos mayores negros tienen esta enfermedad versus el 10% de las personas no racializadas, aunque puede ser que incluso esté infradiagnosticado precisamente por esa falta de escucha o por esa falta de búsqueda de ayuda y de atención médica. Escuchamos un testimonio de una cuidadora también. Si no la hubiera llevado a un geriátrico, estaríamos yendo y viniendo del hospital y ahí no hubiera recibido un tratamiento equitativo, cuidadoso y cómodo, especialmente por su raza. Creo que parte de mi experiencia hubiera sido bastante distinta si fuera una persona blanca de mediana edad o un hombre blanco. Me hubieran escuchado desde el primer momento, me hubieran respetado. Yo quería terminar, Ángela, haciendo esta reflexión, ¿no?, que al final es un pez que se muerde la cola. Un hijo con asma hace que se pierda más días de escuela, hace que vaya más retrasado que sus compañeros, hace que los padres pierdan, por ejemplo, días de trabajo, pierdan dinero. También sucede lo que veíamos, la presión alta, la relación que tiene con el COVID o con el Alzheimer, ¿no? La salud mental, cómo impacta la salud física, la dificultad de encontrar un trabajo, el estrés del trauma de un embarazo que termina así, ¿no? Todas estas cosas son al final determinantes en la salud y en el estatus socioeconómico de estas personas y en sus vidas, en la calidad de sus vidas, haciendo que al final sea muy difícil romper ese mismo ciclo. Y esas cadenas de pobreza son procesos violentos, Mar, son procesos efectivamente racializados y que no nos hablan muy bien de derechos humanos. No, y que tendríamos que solucionar, estarlo haciendo desde ya. Bueno, pues aquí está su pequeño aporte con esta información. Gracias a usted, Mar. Gracias, Ángela.